Imagina por un momento la figura de un ser humano que ha caminado toda su vida sosteniendo la luz de la bondad. Alguien que ha cultivado la compasión como jardín interior, que ha tejido su existencia con hilos de rectitud moral, alguien cuya presencia nunca ha dejado heridas en el alma de otro. Una persona que se levanta cada día como guardián de la justicia, que extiende su mano sin esperar recompensa, que habita el mundo con una integridad que parece inquebrantable. Ahora imagina, con la misma intensidad contemplativa, a esa misma persona atravesando el umbral del tiempo. Obsérvala transformándose, volviéndose irreconocible como un rostro que se distorsiona en un espejo que ya no refleja sino que deforma, capaz ahora de crueldad calculada, de engaño deliberado, incluso de destrucción que una vez le habría parecido impensable. ¿Qué fuerzas psíquicas catalizan esta metamorfosis? ¿Cómo desciende alguien desde la luz hacia territorios donde las sombras se vuelven sustancia y la bondad se disuelve como niebla bajo el sol implacable del poder, la justificación y la seducción de lo que Jung llamaría la sombra colectiva? Hoy emprenderemos una exploración hacia las profundidades psicológicas y filosóficas que moldean la naturaleza humana. Revelaremos los mecanismos ocultos que empujan a las personas buenas hacia la oscuridad, y la revelación final, la más poderosa, la más perturbadora, cambiará para siempre la manera en que percibes la naturaleza humana, incluyendo la tuya propia. Esto no es una discusión meramente teórica flotando en el éter académico. Comprender esta transformación es crucial porque nos afecta a todos sin excepción. Podrías pensar, con la confianza que otorga la inocencia no examinada, que jamás podrías caer en tal oscuridad, que eres inmune a las fuerzas que corrompen a otros, que tu luz interior es tan brillante que ninguna sombra podría alcanzarte. Pero la historia y la ciencia cuentan una narrativa diferente, una verdad que desafía nuestra autocomprensión reconfortante. La verdad aterradora, la que pocas personas están dispuestas a confrontar en el espejo de su autoconciencia, es que bajo las condiciones apropiadas, cualquier persona, sin importar cuán amable, cuán justa, cuán moralmente fuerte se perciba, puede descender hacia algo que una vez despreciaba con toda su convicción. El psicólogo Philip Zimbardo, el arquitecto del infame experimento de la prisión de Stanford, reveló cómo las personas ordinarias, colocadas en ciertas circunstancias cuidadosamente construidas, pueden cometer actos de crueldad que jamás imaginaron posibles. Su investigación, junto con los estudios de figuras como Stanley Milgram, demuestran que nuestro sentido de moralidad es mucho más frágil de lo que nuestra narrativa personal nos permite reconocer. La parte más impactante, la que resuena con inquietud en las cavernas del inconsciente. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que están cambiando hasta que es demasiado tarde, hasta que el espejo refleja un rostro que ya no reconocen como propio. Pero ¿cuáles son las fuerzas que impulsan este cambio? ¿Qué influencias invisibles, operando como corrientes subterráneas del alma, desgastan lentamente la bondad en una persona, reemplazándola con algo considerablemente más oscuro? Existen varios factores en juego, y cada uno es más insidioso que el anterior, tejiendo juntos una red de la que resulta extraordinariamente difícil escapar una vez que comienza a formarse. Primero existe la erosión lenta de los límites morales. No sucede de la noche a la mañana en un momento dramático de decisión consciente. Comienza con pequeños compromisos, justificaciones susurradas al oído del ego y diminutas traiciones de los propios principios que parecen insignificantes en el momento, pero que acumulan peso gravitacional con el tiempo. Una persona podría decirse a sí misma, esto es solo algo pequeño, realmente no importa en el gran esquema de las cosas. Pero una vez que el primer límite es cruzado, el siguiente es exponencialmente más fácil de traspasar. Esto es conocido en psicología como el efecto de la pendiente resbaladiza. Una persona bien intencionada podría comenzar haciendo pequeñas excepciones éticas en situaciones difíciles. Quizás mintiendo para proteger a alguien que ama, quizás doblando las reglas por una causa que percibe como buena, o justificando actos menores de transgresión en nombre de la necesidad inmediata. Al principio, estas acciones parecen inofensivas, casi nobles en su contexto, pero con el tiempo reconfiguran la identidad de la persona a nivel profundo. Lo que una vez era impensable ahora parece razonable, incluso necesario. Y cuando eso sucede, cuando el umbral de lo aceptable se desplaza sin que lo notemos conscientemente, el descenso se acelera como objeto cayendo hacia un centro de gravedad oscuro. Luego está la influencia de la autoridad y la obediencia.
uno de los estudios psicológicos más escalofriantes jamás conducidos. Stanley Milgram, en la década de 1960, demostró algo que desafía nuestra creencia en nuestra propia autonomía moral. Los participantes fueron instruidos para administrar lo que creían eran dolorosos choques eléctricos a otra persona, simplemente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. Los resultados fueron devastadores para nuestra autocomprensión colectiva. La mayoría de los participantes continuaron administrando los choques, incluso cuando creían que estaban causando daño serio, porque se sentían compelidos a obedecer. Esto revela una verdad aterradora sobre la naturaleza humana. Incluso las personas buenas, bajo las condiciones apropiadas, pueden convertirse en instrumentos de daño. Pueden no actuar por malicia, sino por deber, presión o miedo a las consecuencias de la desobediencia. Se convencen a sí mismas de que simplemente están siguiendo órdenes, que no tienen elección real en el asunto, y al hacerlo, permiten que su moralidad sea sobrescrita por voces externas que se vuelven más fuertes que su brújula interior. Pero la transformación no se detiene ahí. Otro factor clave es el poder de la identidad grupal, lo que Jung llamaría la absorción del individuo en el inconsciente colectivo. Cuando las personas se apegan profundamente a un grupo, ya sea político, religioso, social o ideológico, comienzan a ver a aquellos fuera del grupo como el otro. Y cuando eso sucede, un cambio psicológico peligroso ocurre en las profundidades del alma. La historia está repleta de ejemplos de cómo personas ordinarias fueron llevadas a cometer actos horríficos, porque fueron convencidas de que sus enemigos eran menos que humanos. La deshumanización es una de las herramientas más poderosas en la transformación de personas buenas en lo que podríamos llamar monstruos. Permite a los individuos justificar el daño al ver a sus víctimas como indignas de empatía, como objetos en lugar de sujetos con vida interior tan compleja como la propia. Piensa en cuántas atrocidades en la historia fueron cometidas por personas que en algún momento se consideraban buenas, morales, incluso justas. No despertaron una mañana y decidieron convertirse en arquitectos del sufrimiento. Fue un proceso lento, alimentado por pequeños compromisos morales, obediencia a la autoridad y un creciente sentido de nosotros contra ellos, que erosiona la capacidad de ver la humanidad común. Uno de los aspectos más peligrosos de esta transformación es la autojustificación, ese mecanismo psicológico que Jung describiría como la persona, la máscara social, engañando al ego mismo. Las personas raramente se ven a sí mismas como villanos, incluso cuando están cometiendo actos terribles. En cambio, crean narrativas elaboradas que les permiten creer que todavía son buenos, todavía justos, todavía del lado correcto de la moralidad, incluso cuando sus acciones sugieren lo contrario. Aquí es donde la disonancia cognitiva entra en juego con fuerza devastadora. El psicólogo Leon Festinger introdujo este concepto para describir la incomodidad mental que experimentamos cuando nuestras acciones contradicen nuestras creencias. Cuando enfrentamos esta contradicción, no siempre cambiamos nuestras acciones para alinearlas con nuestros valores. Más frecuentemente, cambiamos nuestras creencias para justificar nuestras acciones. Esta es la alquimia inversa, transformando oro en plomo, virtud en vicio, mientras nos convencemos de que estamos haciendo lo opuesto. Imagina a alguien que se ve a sí mismo como una persona amable y ética, pero que se encuentra en una situación donde debe dañar a otros, ya sea física, emocional o socialmente. En lugar de admitir que han cruzado una línea, se dicen a sí mismos, no tuve elección, o ellos lo merecían, o esto es por un bien mayor que trasciende la moralidad individual. Este proceso les permite continuar viéndose a sí mismos como buenos mientras hacen cosas que una vez consideraron impensables. Es por esto que la historia está llena de ejemplos de personas cometiendo atrocidades mientras creían que estaban haciendo lo correcto, sirviendo a una causa noble que justificaba cualquier medio. Pero la disonancia cognitiva sola no explica todo. Existe otra fuerza en funcionamiento, una que es incluso más insidiosa en su operación, la ilusión de la rectitud moral. Las personas no solo justifican sus propias acciones dañinas, frecuentemente comienzan a verse a sí mismas como superiores a otros. Mientras más alguien cree que es moralmente justo, más fácil se vuelve condenar y dañar a aquellos que perciben como menos morales. Esto es conocido como licencia moral. Los estudios han demostrado que cuando las personas se ven a sí mismas como buenas, frecuentemente se sienten justificadas para hacer cosas malas. Una persona que dona a la caridad en la mañana podría sentirse menos culpable por mentir en la tarde.
Un líder que cree estar luchando por la justicia podría sentirse justificado al silenciar a quienes disienten. La ironía es devastadora. Mientras más las personas se ven a sí mismas como justas, más ciegas se vuelven a sus propios fracasos morales. La luz que creen proyectar frecuentemente oculta las sombras que están creando. Esto nos lleva a uno de los pasos más peligrosos en la transformación de personas buenas en lo que llamamos monstruos, la deshumanización sistemática del otro. Cuando las personas comienzan a ver a otros como enemigos, como obstáculos, como menos que humanos, sus restricciones morales colapsan como estructura que ha perdido sus cimientos. Aquí es donde los individuos justifican la crueldad, la opresión e incluso la violencia. Es por esto que los soldados en guerra son entrenados para ver al enemigo no como personas con familias, sueños, miedos, sino como amenazas abstractas. Es por esto que los conflictos políticos e ideológicos frecuentemente se vuelven viciosos, porque ambos lados comienzan a verse mutuamente no como humanos compañeros, sino como algo considerablemente menos. El momento en que alguien deja de ver a otra persona como completamente humana, se liberan a sí mismos de la culpa de dañarlos. La empatía, ese puente neurológico que nos conecta con el sufrimiento de otros, se desactiva como interruptor que ya no funciona. Pero aquí está la parte verdaderamente aterradora. Este proceso no solo ocurre a gran escala en guerras o movimientos políticos. Sucede en la vida cotidiana con frecuencia alarmante. Sucede en lugares de trabajo cuando las personas justifican la crueldad hacia colegas que no les agradan. Sucede en relaciones cuando las parejas se convencen de que sus acciones están justificadas porque la otra persona lo merece. Sucede en línea cuando las personas atacan a extraños con palabras que nunca usarían en la vida real, porque no los ven como personas reales con corazones que pueden romperse. Y puede sucedernos a cualquiera de nosotros. Nadie es inmune a esta alquimia oscura. Si las personas buenas pueden transformarse en lo que despreciamos, entonces comprender cómo prevenir esta metamorfosis se convierte en una de las lecciones más cruciales que podemos aprender. Porque mientras la oscuridad siempre está presente como posibilidad, también lo está la luz si elegimos conscientemente cultivarla. La primera y más poderosa defensa es la autoconciencia radical, no la autoconciencia superficial de saber que te gusta el café o que prefieres el silencio, sino la autoconciencia profunda que Jung llamaría individuación. Muchas personas creen que son inmunes a la corrupción simplemente porque se ven a sí mismas como buenas. Pero como hemos visto, la moralidad es frágil como cristal y las buenas intenciones no son suficientes para prevenir que alguien caiga en la oscuridad. De hecho, la creencia de yo nunca podría hacer algo así es frecuentemente el primer paso hacia la ceguera moral. Porque cuando no reconocemos nuestra capacidad para el error, para la crueldad, para la justificación del daño, nos volvemos vulnerables a exactamente esas tendencias. La autoconciencia verdadera significa reconocer nuestra propia capacidad para actuar incorrectamente. Significa comprender que bajo las presiones apropiadas, en las circunstancias adecuadas, nosotros también podríamos ser desviados del camino. Esta no es una verdad cómoda, pero es necesaria. Una de las maneras más efectivas de construir autoconciencia es a través de la reflexión constante, ese acto contemplativo de cuestionar nuestras propias acciones, motivos y justificaciones para mantener conexión con nuestros valores fundamentales. Formularse preguntas difíciles. ¿Estoy justificando ahora algo que antes creía que estaba mal? ¿Estoy tratando a alguien diferente porque los veo como menos en alguna manera? ¿Estoy permitiendo que una figura de autoridad o un grupo dicte mi sentido de lo correcto e incorrecto? Si alguien más estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿todavía pensaría que es aceptable? Estas preguntas nos obligan a confrontar la realidad incómoda de que todos somos capaces de justificar daño cuando nos conviene. Pero la conciencia sola no es suficiente. También debemos desarrollar la fortaleza para resistir, lo que podríamos llamar coraje moral. Es fácil mantener nuestros principios cuando no hay costo, pero la verdadera fortaleza moral es probada cuando hacer lo correcto es difícil, cuando hablar significa enfrentar rechazo, cuando mantenerse firme significa perder estatus o comodidad. Otro salvaguarda crítico es la empatía cultivada conscientemente. Muchos de los mecanismos que transforman personas buenas en lo que llamamos monstruos dependen de reducir la empatía, de hacer que otros parezcan distantes, diferentes, menos que humanos. Pero la empatía es una fuerza que puede cortar a través de estas ilusiones como luz atravesando la niebla
Cuando tomamos el tiempo para verdaderamente comprender a otros, para ver sus luchas, sus miedos, su humanidad fundamental, se vuelve mucho más difícil justificar dañarlos. Los estudios han demostrado que incluso breves momentos de conexión genuina, escuchar la historia de alguien, aprender sobre sus experiencias, pueden reducir dramáticamente el prejuicio y la hostilidad. Existe una verdad final, aterradora y liberadora simultáneamente, que explica por qué las personas buenas se transforman en lo que despreciamos. Es la fuerza que subyace cada transformación que hemos discutido, el poder del ambiente sobre el alma. Más que cualquier defecto interno, más que cualquier debilidad personal, es el mundo alrededor de nosotros, los sistemas en que vivimos, las culturas que absorbemos, las influencias a las que estamos expuestos, lo que moldea quiénes nos convertimos. Una persona no nace buena ni mala. Son moldeadas, formadas, guiadas por las fuerzas que las rodean, y si esas fuerzas fomentan la crueldad, la división, el compromiso moral, incluso los mejores entre nosotros pueden ser desviados. El filósofo Alexander Solzhenitsyn escribió: «La línea que divide el bien del mal atraviesa el corazón de cada ser humano». Esta es la verdad final. No existen monstruos absolutos, así como no existen santos absolutos. Solo existen personas, personas moldeadas por sus elecciones, por sus entornos y por su disposición a confrontar la oscuridad dentro de sí mismas. Entonces pregúntate, ¿en quién te estás convirtiendo? Porque al final la diferencia entre una persona buena y un monstruo no es destino, es elección. Y esa elección es tuya para hacer cada día, en cada momento de tu existencia consciente.